El oro negro. Un viaje desde las profundidades hasta la civilización. En el vasto lienzo del progreso humano, el petróleo es la sombra que ha dado forma a la era moderna. Más que un simple combustible, se ha convertido en el elemento vital del comercio, la industria y la conectividad global. Cada día se extraen y transportan más de 100 millones de barriles por todo el planeta. Un recordatorio de que, detrás de la velocidad y la prosperidad del mundo actual, se esconde una densa invención negra, silenciosa pero fundamental. Para obtener ese líquido negro y espeso, el petróleo debe pasar por un meticuloso viaje desde los sedimentos acumulados durante millones de años. Se extrae de las profundidades del subsuelo y se envía a enormes torres de destilación, donde se separa en gasolina, diésel, gas natural y otros materiales que forman la columna vertebral de nuestra infraestructura. Después de refinarse, cada gota se transforma en energía para motores, luz para ciudades y la base de innumerables industrias. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta sustancia, que parece común y corriente, pero que fortalece, ilumina y une a toda nuestra civilización? Bienvenidos a un nuevo video. Quédate con nosotros hasta el final de este video, para descubrir la imagen completa de un recurso humilde pero irreemplazable. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El lema habitual que surge siempre que se dice que Estados Unidos necesita extraer más petróleo para mantener estable su economía. De hecho, durante décadas, el petróleo ha sido considerado el elemento vital del mundo moderno. No solo impulsa automóviles, aviones y barcos, sino que también se filtra en la producción de electricidad, plásticos, productos químicos y miles de otras industrias. Una pequeña fluctuación en los precios del petróleo puede desencadenar una reacción en cadena. Los costos del transporte se disparan, los bienes se encarecen, la inflación se eleva y la vida cotidiana de millones de familias se ve directamente afectada. Para mantener este flujo colosal, los trabajadores deben pasar largos turnos en plataformas marinas o en las profundidades del subsuelo. La industria petrolera es conocida por salarios que pueden superar los $100.000 al año. A cambio, los trabajadores soportan turnos de 12 a 13 horas en entornos ruidosos, semanas lejos de sus familias y el riesgo siempre presente de explosiones o accidentes fatales. Es una profesión a la vez atractiva y reñida, en la que se intercambian sudor, fuerza e incluso seguridad para que el flujo de energía nunca se detenga, manteniendo el mundo en movimiento. La extracción en alta mar. Debajo de la corteza terrestre, antiguas capas sedimentarias de millones de años han atrapado vastas reservas de petróleo y gas, la fuente de energía que ha dado forma a la civilización moderna. Sin embargo, la mayoría de estos depósitos no se encuentran directamente debajo de nuestros pies, sino que están ocultos a miles de metros bajo el fondo del océano. Para alcanzarlos, la humanidad tuvo que construir máquinas colosales, plataformas de perforación en alta mar. La construcción de una ciudad petrolera en medio del océano comienza en tierra. En los astilleros se fabrican marcos de acero gigantes que pesan decenas de miles de toneladas y se transportan hasta el mar en buques de transporte especializados. Una vez en el sitio designado, se bajan las plataformas fijas, cuyas patas de acero se hunden profundamente en el fondo marino y se aseguran con concreto, lo suficientemente resistentes para permanecer en aguas de 200 a 400 pies de profundidad. Pero más lejos de la costa, donde el océano cubre fosas de miles de metros de profundidad, los ingenieros confían en plataformas semisumergibles. Estas mantienen el equilibrio mediante enormes pontones sumergidos y cadenas de ancla que se extienden miles de pies, lo que permite operaciones estables a profundidades de hasta 12.000 pies, 12 veces la altura de la Torre Eiffel. Justo encima del lecho marino, se instala un sistema especial llamado cabezal de pozo submarino, Subsea Wellhead. Actúa como una válvula gigante y se sitúa a solo unos pocos pies sobre el fondo del océano, soportando presiones cientos de veces mayores que en la Tierra. La instalación de precisión, con un margen de error de pulgadas, se lleva a cabo mediante RU, vehículos operados de forma remota.
En la oscuridad absoluta de las profundidades, brazos robóticos conectan componentes de acero de varias toneladas, soldándolos y asegurando las tuberías. Desde la boca del pozo, el petróleo y el gas fluyen hacia una vasta red de oleoductos subterráneos que se extienden por decenas de kilómetros. Estas tuberías están recubiertas con capas anticorrosivas, soldadas en múltiples secciones y monitoreadas continuamente para evitar fugas, ya que incluso la grieta más pequeña podría causar un desastre ambiental. En la superficie, elevándose sobre las olas, se encuentran las fortalezas flotantes conocidas como FPSO, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga. Floating Production, Storage and Offloading. A diferencia de las plataformas fijas, no se anclan al fondo del mar, sino que se mantienen en su lugar mediante enormes cadenas de acero, lo que les permite balancearse suavemente con el océano mientras permanecen firmemente conectadas a la red submarina de abajo. Un FPSO puede almacenar hasta 2 millones de barriles de petróleo y servir como unidad de procesamiento preliminar y como depósito flotante antes de transferir su carga a buques petroleros intercontinentales. En conjunto, las plataformas fijas, los semisumergibles, los pozos submarinos, los ductos profundos y los enormes FPSO forman una cadena que se extiende desde las profundidades de la Tierra hasta la superficie del océano. Es el viaje que transforma la energía encerrada durante millones de años en el elemento vital del mundo moderno. El proceso de exploración y perforación. El viaje de extracción de petróleo y gas comienza con la exploración en alta mar. En la cubierta de los buques de investigación, los ingenieros bajan enormes transmisores acústicos al mar. Las ondas sonoras viajan hasta el fondo marino, rebotan y son captadas por una red de sensores en la superficie. A partir de estos datos, se construye un mapa sísmico tridimensional que revela las capas sedimentarias que pueden haber atrapado petróleo y gas durante millones de años. Pero los mapas por sí solos no son suficientes. Para confirmarlo, se despliega una plataforma de perforación en el sitio potencial. Cientos de tubos de acero, cada uno de 9 metros de largo, están conectados de extremo a extremo, formando una colosal cadena de perforación que atraviesa la columna de agua y llega profundamente a las capas de roca. En la punta hay una broca con dientes de aleación ultradura que muele la formación con una rotación implacable. Una vez que la broca ha avanzado una cierta distancia, los ingenieros bajan un ojo electrónico al pozo, una herramienta de registro equipada con múltiples sensores. En la oscuridad bajo el lecho marino, el dispositivo emite pulsos eléctricos, ondas sonoras y rayos gamma que penetran las paredes de roca. Las señales se envían de vuelta a la cubierta y aparecen como tiras de datos que revelan la porosidad, la permeabilidad y la presión del yacimiento. Estas cifras determinan en última instancia si un pozo, que cuesta entre 50 y 100 millones de dólares, se convertirá en un yacimiento petrolífero comercial o permanecerá como un pozo seco, abandonado para siempre. Pero con esto viene un riesgo siempre presente. Si la perforación se realiza de forma incorrecta, la presión del yacimiento puede dispararse y provocar una explosión. El petróleo crudo que se derrama desde el fondo del océano no solo devasta los ecosistemas marinos, sino que también desencadena desastres ambientales cuya limpieza cuesta miles de millones de dólares. Por eso, cada paso debe ser estrictamente controlado, ya que incluso el más mínimo error podría convertir un proyecto ambicioso en una catástrofe global. Una vez que la broca llega al yacimiento, el pozo se reviste con una carcasa de acero y se sella con cemento para estabilizar la formación. En la boca del pozo, los ingenieros bajan un preventor de emergencia, un bloque de acero que pesa decenas de toneladas y que se ubica en el lecho marino. En su interior hay múltiples válvulas de control de presión capaces de sujetarse firmemente alrededor de la tubería de perforación o cerrar el pozo por completo en un instante. Está diseñado para contener presiones que pueden superar los 10.000 psi y evitar explosiones catastróficas. Extracción y procesamiento. Con el pozo asegurado, se puede comenzar la extracción. Inicialmente, la presión subterránea natural impulsa el petróleo y el gas hacia arriba, a través de las tuberías de producción.
Sin embargo, con el tiempo, la presión del yacimiento disminuye, lo que requiere sistemas de elevación artificial como bombas sumergibles eléctricas, ESP, capaces de extraer hasta 20.000 barriles por día, o inyección de gas para mantener un flujo constante. Lo que sube a la superficie no es petróleo puro, sino una mezcla de crudo, gas, agua y arena fina. Directamente en el lugar de producción, este flujo se dirige a través de separadores de múltiples etapas. El gas se comprime para exportarlo, o se reinyecta en el yacimiento para mantener la presión. El agua se trata para eliminar el aceite, y los sólidos antes de verterla nuevamente al mar bajo estrictas regulaciones. El petróleo crudo se somete a un procesamiento adicional para eliminar sales e impurezas antes de enviarlo a tanques de almacenamiento temporales. Durante todo el proceso, miles de sensores monitorean constantemente la presión, la temperatura y los caudales en cada etapa. Algunas plataformas marinas modernas incluso transmiten datos en tiempo real vía satélite a centros de control en tierra, lo que permite una intervención remota. Si se detecta alguna anomalía, como una caída repentina de presión o caudales anormales, el sistema puede activar automáticamente alarmas e incluso apagar el pozo para evitar accidentes. Por lo tanto, la producción de petróleo en alta mar es una cadena estrechamente integrada que va desde el manejo del flujo y la separación de fases hasta el tratamiento, el almacenamiento temporal y la preparación para el transporte. Es una etapa que exige extrema precisión, ya que incluso el más mínimo error puede costar millones de dólares y dejar graves cicatrices en el medio marino. De la refinería al consumidor, después de que el petróleo crudo ha sido tratado y almacenado preliminarmente, el siguiente paso es su transporte a la costa. En los yacimientos cercanos a la Tierra, oleoductos submarinos que se extienden por decenas de kilómetros, llevan el petróleo directamente a las refinerías. En yacimientos de aguas profundas más alejados de la costa, el crudo se bombea a buques cisterna, especializados o unidades de almacenamiento flotantes, cada una capaz de transportar millones de barriles. A partir de allí, esta fuente de energía formada durante millones de años comienza su viaje hacia las refinerías y finalmente a la vida cotidiana humana. En alta mar, los pozos generalmente perforan directamente en las capas sedimentarias debajo del lecho marino. En tierra, donde Estados Unidos lidera la producción mundial, el proceso es mucho más complejo y costoso. El primer paso sigue siendo la prospección y exploración geológica. Los ingenieros utilizan ondas sísmicas, perforaciones exploratorias y análisis de muestras de rocas para identificar formaciones de roca que tengan suficiente porosidad y permeabilidad para contener petróleo y gas. Una vez que se confirma que hay un sitio prometedor, la broca no va simplemente en línea recta, sino que se dirige horizontalmente a gran profundidad bajo tierra. Estos pozos horizontales pueden extenderse por miles de metros, aumentando enormemente el contacto con el yacimiento. Pero para liberar realmente los hidrocarburos atrapados dentro de la roca, se emplea la fracturación hidráulica, o fracking. Se bombean millones de litros de agua, mezclada con arena, y productos químicos a presiones que pueden superar los 10.000 psi. Esta inmensa fuerza crea innumerables microfracturas, y los granos de arena las mantienen abiertas, permitiendo que el petróleo y el gas fluyan. A medida que los hidrocarburos comienzan a moverse, se canalizan a través de tubos de producción. Sin embargo, lo que sale a la superficie no es petróleo puro, sino una mezcla de crudo, gas natural, agua y sedimentos. En el sitio del pozo, la corriente pasa a través de separadores de múltiples etapas. El petróleo se recoge en tanques temporales, el gas se comprime y se envía a través de tuberías, mientras que el agua se trata químicamente antes de reutilizarse o descargarse. Este proceso ha producido una producción enorme, ayudando a Estados Unidos a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo. Pero los costos son igualmente asombrosos. Cada pozo consume decenas de millones de dólares, enormes cantidades de agua, y cualquier error en la perforación o cementación puede provocar fugas de productos químicos, contaminación de las aguas subterráneas o incluso hundimientos del terreno. Una vez que el petróleo crudo llega a la refinería, comienza su transformación en gasolina a través del paso más crucial:
La destilación fraccionada. Este es el proceso de separar el petróleo crudo en diferentes combustibles en función de sus puntos de ebullición. Primero, el petróleo crudo se calienta en un horno a aproximadamente 650 a 670 grados Fahrenheit. Bajo este intenso calor, la mezcla se vaporiza y se dirige a una enorme columna de fraccionamiento, una torre que se eleva varios pisos. En su interior, hay decenas de bandejas colocadas a diferentes alturas, cada una mantenida a una temperatura específica. A medida que el vapor asciende, los hidrocarburos con puntos de ebullición más bajos viajan más alto, mientras que las fracciones más pesadas se condensan en las bandejas inferiores. Cerca de la base, donde hace más calor, se depositan aceites lubricantes y residuos pesados. Por encima de ellos se acumula el combustible diésel, seguido del queroseno. En el centro de la torre, los vapores se condensan en gasolina, normalmente con una temperatura de ebullición de entre 90 y 220 grados Fahrenheit. En la parte superior se encuentran gases ligeros como el metano, el propano y el butano. Pero la gasolina separada aquí aún no está lista para los motores. Debe pasar por pasos de refinamiento adicionales, como el craqueo catalítico, ruptura de moléculas pesadas en otras más livianas, el reformado, reestructuración de moléculas para aumentar el número de octano, y la mezcla con aditivos para cumplir con los estándares modernos de combustión limpia, desempeño antigolpeteo y menores emisiones. Finalmente, la gasolina terminada se almacena en enormes tanques antes de distribuirse mediante oleoductos, vagones de ferrocarril o camiones cisterna a las estaciones de servicio. A partir de esas gotas oscuras y espesas de petróleo crudo, y a través de una serie de precisos pasos de ingeniería, la humanidad produce un combustible claro y volátil, listo para alimentar miles de millones de vehículos en todo el mundo. Un futuro incierto. Desde el momento en que las primeras ondas acústicas se envían al fondo del océano, hasta el instante en que las primeras gotas de petróleo crudo surgen de la Tierra, el viaje de extracción de petróleo es un testimonio del ingenio y la fuerza humanos. En la superficie, las plataformas colosales permanecen firmes frente al viento y las olas. En las profundidades, un equipo construido para soportar decenas de miles de PSI trabaja en silencio. Y en la costa, imponentes columnas de destilación separan el crudo en gasolina, diésel y gas para alimentar a toda la civilización moderna. Pero la pregunta más importante aún sigue presente. ¿Cuánto tiempo más seguirá cumpliendo el petróleo su papel de elemento vital de la civilización antes de que la energía renovable tome protagonismo? ¿Seguirá dependiendo la humanidad del oro negro o entraremos en una nueva era más sostenible? Si este video te resultó interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para seguir viendo otros contenidos. Y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.